Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos. Buenos días. Bienvenido, doctor, a Contacto Directo. Con todo gusto, Lenin, un saludo a través de Coaizo a todo el país. Empecemos, como siempre, con la ficha técnica de este estudio. Bueno, este es un trabajo que lo venimos realizando todos los años. Usted sabe, Sedatos ya estamos en el año 47. Y pues cada mes llegamos a 2.000 a 2.500 personas a través de una muestra probabilística de hogares. Ahí hacemos una selección aleatoria de las personas de 16 años en adelante. Pues cubrimos sierra, costa, Amazonía, áreas urbanas y rurales, lo cual nos permite tener una investigación pues representativa del país y con un nivel de confianza superior al 95% y un margen de error de más o menos 2.4%. El principal problema, doctor, y que se mantiene durante los últimos 15 años, es el de la situación económica. Los ecuatorianos viven pendientes de si sus ingresos les alcanzará para cubrir sus gastos. ¿Y cómo se ha manifestado durante este tiempo esa preocupación? ¿Cuáles son las variables que tenemos? Sí, tenemos pues que la situación económica, la pobreza, la crisis económica se ha mantenido a lo largo desde el año 1979 en que inició la actual democracia, y no se diga desde el año 2017 en adelante. Tenemos que, en el caso del gobierno del señor Correa, 39% cuando comenzó, 34% cuando él terminó su gobierno. Con el señor Moreno lo mismo, 35% cuando comenzó, 30% cuando terminó. Y ahora también estamos siendo con el principal problema, el problema que es del 25 al 28% de la dificultad que dice la población. Doctor, ¿pero qué significa que haya un 25-28% de preocupación durante el gobierno de Guillermo Lasso, valores menores a la preocupación que existía durante los gobiernos de Lenín Moreno o de Rafael Correa? ¿Que la situación económica está mejor o que existe un ánimo de la ciudadanía, una mayor expectativa, una mayor esperanza de que las cosas mejoren? Es una situación real de lo que pasa en el país, porque surgen también nuevos problemas. Y al surgir nuevos problemas, el problema que está en primer lugar con más del 30% baja. Un problema, por ejemplo, que se observó después de lo que es el problema, claro, lógicamente, el problema del desempleo, del subempleo, de la falta de ocupación, ¿no? que tiene también siempre un peso muy grande, pero por ejemplo en el año 2020 asumió el problema de la pandemia. Entonces ya lo que era el problema de salud subió a ser un problema muy fuerte. Ya se tuvo que rendir, pues destinar recursos a justamente atender lo que es la vacunación. Doctor, y eso baja entonces en los siguientes. Hablemos de desempleo, de subempleo, de falta de trabajo, que también han sido una constante dentro de los asuntos que ocupan la cabeza de los ciudadanos de este país. ¿Qué nos dicen las cifras de los 3 últimos gobiernos? Ese es el segundo gran problema. El problema económico, que es la crisis, la pobreza, pero viene también el problema del desempleo, subempleo, la falta de ocupación. Es de tal magnitud que ahora sigue siendo más o menos 7 millones de personas que no tienen justamente un empleo como el que se necesita para poder enfrentar la situación de cada hogar. Ya no tenemos que hablar pues de 17 millones de ecuatorianos, son 18 millones de ecuatorianos. Y claro está que si estaba entre 24 y 27% cuando estaba Correa, subió a 32% con Moreno. Estamos ahora también frente a un problema que está en alrededor de un 25%. Pero como dije hace un momento, tómense en cuenta que suben otros problemas como el que vamos a ver a continuación, que tienen que también ser considerados con toda, pero es decir, con toda la planificación y decisión de poderlo superar. Y es que sí, hoy existe una mayor preocupación por la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, quizás como nunca antes. ¿Cómo se han manifestado los encuestados en ese sentido? Exactamente. El problema de la inseguridad, como usted bien lo dice,
violencia, delincuencia, narcotráfico, el problema de las cárceles. Entonces, en el gobierno del señor Correa estaba entre el 15 y el 16%. El de Lenín Moreno bajó un poco, pero ahora sobre todo tenemos que el 26% de la población se manifiesta preocupada por este gran problema, el problema de la inseguridad. Entonces eso incluso hace que se llegue a ser de tanto peso como el peso de la economía, como el peso de la desocupación. Y es algo que entonces tiene que justamente preocuparse. Y en algunas ciudades todavía más, en ciudades de la costa, en ciudades como el caso de Guayaquil. Doctor Córdoba, pero esta preocupación por la inseguridad se la asume como algo que pasa o realmente se le entiende en su verdadera dimensión. Hay una lucha abierta desde el poder hacia las estructuras narcodelictivas y eso redunda en que haya los crímenes, las masacres en las cárceles, que haya más casos de sicariato. Toda esta multidimensionalidad del problema es realmente entendida por los ciudadanos o simplemente se quedan en el hecho de que hay más violencia y nada más. Porque antes sí, era menor la preocupación por la violencia, pero es que desde el poder no se hacía nada. Es más, se pactaba con las organizaciones criminales para que todo esté supuestamente en paz. Ahora es cuando se ve que la inseguridad, la violencia, los crímenes, es algo que ha crecido de tal manera en el país, que hay un factor que es el que alimenta realmente esta acción negativa, que es el narcotráfico. Vemos entonces cómo son, las cárceles están llenas de personas que vienen de organizaciones, no solamente nacionales, organizaciones internacionales, que son las que incursionan en el día a día. Los que fallecen, los muertos, los que son colgados de diferentes lugares, son personas que se dedican al narcotráfico. Y son pandillas que se enfrentan entre ellos. Se enfrentan entre estas pandillas y porque les están quitando el negocio o porque quieren seguir avanzando más en lo que es el sacrificio hacia la población. Doctor. Entonces, ahora me parece que se ha tomado una decisión muy buena, la política por una parte, la seguridad por otra, y esto yo creo que el pueblo está atendiendo muy bien. Hablemos de la aprobación y de la credibilidad de los gobernantes de estos últimos periodos. ¿Qué indican las cifras? Siempre nosotros hacemos el trabajo de cómo está la situación del país y cómo está manejado el país. Vemos el caso de la aprobación de los presidentes. Claro, el señor Correa tuvo una aprobación del 68%, terminó con 46%. Tómese en cuenta que desde los años 2017 en adelante se cambió la estructura constitucional, se cambió la estructura económica. El señor Correa, él manejó alrededor de 380,000 millones de dólares, suma que no llegan todos los otros gobiernos ni siquiera a la tercera parte de lo que él gastaba. Pero entonces, ¿qué sucede? La aprobación a los presidentes que continuaron Moreno, pues él llamó al diálogo, recibió diciendo que era el mejor gobierno, después dijo pues que de revolución habla cualquier persona y la gestión fue de tal naturaleza que terminó con un 9%. El señor Lasso comenzó con una aprobación bastante buena, 70% incluso superior. Ha tenido que enfrentar situaciones muy duras, que es consecuencia, digamos, de la herencia que recibió. Está en una aprobación a marzo, los últimos días de marzo, del 40%, que hace que entonces haya una oportunidad de llevar adelante al país con una credibilidad, pues que también está en el 37%, siempre la credibilidad está por debajo de la aprobación, pero está en una situación superior a la que estaba el señor Moreno cuando se fue, que llegó a tener una credibilidad apenas del 7%, y el señor Correa con una aprobación del 39%. ¿Y la Asamblea Nacional, entonces, doctor Córdoba, cómo está en estos tiempos? Esa es una situación realmente muy triste, muy lamentable. Claro que los congresos suelen ser mal calificados, poco creídos, no solamente en el Ecuador, sino a lo largo de muchos países. Pero vemos que en el caso del Ecuador, la aprobación a la Asamblea
entre los años 2007 a 2017, llegó a tener alrededor de un 20% de aprobación. Sube la Asamblea cuando comienza. Comenzó el gobierno del señor Moreno 43%, pero se fue con 7% de aprobación. Subió también la Asamblea Nacional en mayo del año pasado con 42%, pero ahora registra un 9%. Que ¿La simplemente la manifestación, que si la analizamos al mismo tiempo con la credibilidad está actualmente en un 5%. 5 de las 100 personas actualmente creen en la palabra de los asambleístas. ¿Por qué? Todos los días las noticias no son noticias agradables que tranquilizan a la población, sino más bien son palabras o acciones que hacen que la población esté siempre pues preocupada de qué es lo que va a suceder. Hay una serie de hechos, por ejemplo, en las últimas semanas, esa amnistía que fue dada entre gallos y medianoche, como se dice, de 268 personas en adelante, que se les dijo, ustedes no han hecho nada aquí en el país, todo está bien, la población rechaza. Entonces, aquí viene lo que escuchábamos también anteriormente al dirigente de Creo. Hay necesidad de una consulta popular. Hay cosas positivas. La población se da cuenta cómo van haciendo las cosas. Calificó muy bien, por ejemplo, a todo lo de la vacunación. Calificó muy bien a todo lo que significó la ayuda a los problemas que tenían los ecuatorianos, en donde están teniendo los problemas con Rusia en adelante. Pero entonces ahora está la expectativa. Esa consulta, de acuerdo a lo que dice la población, es algo que va a venir a ser una buena solución para el futuro del Ecuador. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATOS. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.